Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada del lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros el diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, Miguel Ángel Castellón. Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Intraalmería Televisión. Muchas gracias, un placer. Es un placer también para nosotros que estés con nosotros. Además, sorprendidos por la noticia que hemos conocido esta misma tarde, cuando el todavía presidente del Partido Popular en la provincia de Almería, Gabriel Amat, pues ha anunciado que lo deja, que se marcha. Cuéntanos un poco tu valoración de la situación y del comentario de Gabriel Amat dejar el Partido Popular, en este caso de la presidencia del Partido Popular. Bueno, la verdad que Gabriel ha hecho el Partido Popular de Almería como la ha convertido en la fuerza política más importante de la provincia. Y también diría en uno de los partidos, en una de las organizaciones provinciales más importantes de Andalucía y de España. Y todo eso a base de muchísimo sacrificio, muchísimo esfuerzo, muchísima inteligencia y sin duda un liderazgo que ha dejado una impronta en muchísimos de los que somos cargos, de los afiliados, de los simpatizantes y también en la sociedad en general. Por tanto, yo lo primero que quiero hacer es agradecer en nombre en el mío propio, ¿no? Pero en el nombre de muchos afiliados, la dedicación que ha tenido Gabriel, el acierto, donde ha habido bajo su liderazgo momentos muy buenos, otros que quizás no lo hayan sido tanto, porque lógicamente no todo van a ser cosas buenas, pero que sin duda ha sido muy importante para la familia del Partido Popular, para el centro derecha español, en la provincia de Almería y para el centro derecha de Andalucía. Gabriel ha sido un referente, Gabriel sigue siendo un referente para todos nosotros, porque lógicamente sigue siendo alcalde de Roquetas y sin duda, bueno, pues después de 16 años él ha entendido que convenía hacer un paso al lado, nunca un paso hacia atrás y dar un relevo, bueno, yo creo que entendiendo que hay que dar un relevo generacional que siga llevando al Partido Popular como ha sido hasta ahora como el proyecto político referente en la provincia de Almería. Por tanto, mi valoración personal, pues no puedo sino demostrar el agradecimiento. Me quito el sombrero ante una persona que se ha desvivido por nuestro partido, pero que sobre todo se ha desvivido por los intereses generales de la provincia de Almería, muchas veces en contra de los intereses del partido. Y eso yo creo que es lo más reseñable que tiene Gabriel en su paso por estos 16 años de presidente de nuestro partido. Lo que sí está claro es que además se anuncia en los últimos días que solamente habrá una lista unitaria, una lista con un solo candidato y que todo el Partido Popular arropado. Fue Gabriel Amat el que aunó a todos en los momentos más críticos del Partido Popular, fue el que lo aunó a todos y ahora, bueno, pues sabemos que su secretario general, en este caso ha sido y sigue siendo Javier Olanero García, que será, me imagino, el cabeza de lista para encabezar esa única lista que se presenta al Congreso. Es cierto que Gabriel tuvo una entrada en el partido, la presidencia del partido, con muchísimas complicaciones, donde el centro derecha almeriense estaba dividido en diferentes formaciones políticas que se escindieron del Partido Popular y sin duda eso marcó gran parte del mandato de Gabriel al frente del partido. Él fue capaz de reunir a toda la familia del centro derecha en esta sede común, en estas siglas comunes del Partido Popular y gracias a eso forjar el proyecto político más importante de la provincia de Almería, el que además siempre ha obtenido el respaldo mayoritario de los almerienses bajo su mandato, bajo su liderazgo. Pues ese proyecto lógicamente a día de hoy sigue unido. Hay unanimidad en que hasta aquí hemos venido de la mano de Gabriel y lo hemos hecho todos unidos gracias, como decía, a ese liderazgo y en esa unidad queremos seguir trabajando, queremos seguir poniéndose al servicio a la sociedad almeriense, porque desde la unidad de nuestro partido sabemos que seremos una oferta electoral, un proyecto político en el que muchos almerienses se verán reflejados. Lógicamente las disputas internas siempre hacen daño a las siglas, a los partidos, pero sobre todo hacen daño a los ciudadanos que ven cómo las fuerzas políticas pues a veces dudan de confiar en ellas porque si lo que están encargadas de mirarse hacia adentro y no de mirar hacia afuera. Nuestro proyecto político es un proyecto que gobierna la Diputación Provincial de Almería, que gobierna el Ayuntamiento de Almería, que gobierna todos los ayuntamientos importantes de la provincia y también en muchos que son más pequeños. Gobernamos en la Junta de Andalucía y por tanto
la mejor decisión que podemos hacer desde los órganos de dirección del Partido Popular es seguir ofertando una unidad en nuestro partido, un proyecto común, porque tenemos muchísima responsabilidad bajo nuestras siglas y bajo nuestros cargos públicos. Por tanto, centrarnos en lo que le preocupa a los ciudadanos, en los problemas de los almerienses, que sin duda son muchísimos y muy graves, y por tanto preocuparnos de los problemas internos lo mínimo posible. Y eso Javier Aureliano García, como presidente de la Diputación y como secretario general del Partido Popular de la provincia de Almería, pues lo lleva a cabo desde que estuvo con Gabriel Amat en la propia presidencia de la Diputación Provincial como vicepresidente, ha tomado el relevo y ahora también puede tomar el relevo perfectamente en este partido. Pues sin duda él encarna la unidad que este partido quiere para sí, quiere para su proyecto y quiere para los ciudadanos almerienses. Yo creo que todos nos sentimos muy reflejados con la gestión que ha hecho Gabriel, y igualmente nos vamos a sentir reflejados con el equipo que lidere Javier a partir del próximo Congreso Provincial. Yo creo que hay un cambio generacional, pero donde la gente tiene que contar por su valía, algunos por la juventud y por el impulso joven, otros por la experiencia, en definitiva los de pueblos grandes y los de pueblos pequeños, los del interior y los de la costa. En definitiva, hacer de esta familia del Partido Popular, que es una gran familia, hacer que se fortalezca ese gran proyecto que siempre ha sido, pues a intentar fortalecerlo, robustecerlo aún más para que siga siendo la referencia política de la sociedad almeriense. El Partido Popular se parece muchísimo a Almería, muchísimo, porque tenemos la suerte de gobernar en la gran mayoría de los pueblos de la provincia y contar con muchísimo apoyo y respaldo electoral, precisamente por eso, porque nos parecemos mucho a la sociedad almeriense, porque somos parte de la sociedad almeriense y porque la política almeriense, la sociedad almeriense, la economía almeriense no se entendería sin un Partido Popular fuerte, bien liderado y con unos equipos capaces y preparados para ofrecer un proyecto político que represente a nuestra provincia de manera muy digna. Y además, ya la última, Gabriel Amat siempre va a estar ahí para el apoyo de su partido, lógicamente, que como bien decimos, no es que dé un paso hacia atrás, sino que lo da hacia el lado para que suban las nuevas promesas, la nueva juventud y que pueda darle ese impulso que necesita, pero siempre contando con su apoyo, que siempre algo de experiencia tiene. Por supuesto, siempre he dicho que en este partido, si algo siempre se ha caracterizado es de aunar la juventud y el impulso joven, las nuevas ideas, con la experiencia de los años, con la experiencia también en la gestión, porque no todo es edad, también es experiencia de gestión. Uno puede ser muy mayor y no tener experiencia de gestión, o puede ser muy joven y sin embargo tener mucha experiencia en la gestión. Yo creo que de todo hay que meter en esa costelera, que es lo que sabiamente ha hecho Gabriel de aquí para atrás, y seguro que con ese mismo acierto pues va a hacer Javier Aureliano para conseguir que este proyecto siga siendo el gran referente de la política almeriense, y ese proyecto en el que la gran mayoría de los almerienses se vea reflejado, porque es un proyecto que se preocupa de sus problemas y también se preocupa en darle soluciones a los problemas de los almerienses. Miguel Ángel, centrándonos, porque la primera pregunta que suelo hacer siempre en las entrevistas se habla de la pandemia, pero claro, es que la actualidad manda, y lo que hemos conocido esta tarde con esa comparecencia ante los medios de comunicación del propio ya expresidente, presidente todavía hasta que se llegue el nuevo Congreso, que deja en este caso la presidencia del Partido Popular. Centrémonos en los datos del paro, en este caso, perdón, del paro también hablaremos ahora también de la situación que estamos en la provincia de Almería, pero los datos del coronavirus conocidos en la jornada de hoy, pues 159 casos más en la provincia. Ahora empezamos ya a recoger un poco los datos que hemos tenido de lo que ha acontecido en toda la Semana Santa almeriense. 1.200 casos en Andalucía, 24 hospitalizaciones más. Unos datos que empiezan a hablar ya de esa cuarta ola que la tenemos encima de la mesa. Sin duda no tenemos motivos para relajarnos, y eso es lo primero que tienen que saber los ciudadanos. Estamos pasando una situación muy compleja donde nuestro sistema público de salud, nuestros médicos, nuestro sistema científico en general y nuestras administraciones están siendo tensionadas por un fenómeno que era impredecible y de unas proporciones impredecibles y grandísimas, que están provocando sin duda un desastre, un auténtico desastre, un auténtica reguero de fallecidos, de muerte, también en nuestra provincia de Almería, donde parecía... 772 fallecidos a día de hoy. Es que la cifra, yo creo que no hemos acostumbrado demasiado a escuchar las cifras, pero a mí se me acaban de poner los pelos de punta ahora mismo al escucharlo, y lo digo de verdad, literal, porque claro, 700, que hayan muerto en el último año 700 almerienses solo exclusivamente por esta enfermedad, denota la magnitud de la gravedad de esta pandemia.
Y por eso digo que no podemos relajarnos hasta que el coronavirus no sea algo de andar por casa, hasta que no sea una gripe más, hasta que no estemos vacunados, hasta que no estemos inmunizados y hasta que las autoridades sanitarias nos digan que debemos hacerlo. Esto hay que compatibilizarlo, lógicamente, con una vuelta a la normalidad en cuanto a la actividad comercial, a la actividad de restauración, a la actividad hostelera, teniendo en cuenta que hay mucha gente que no lo está pasando mal desde el punto de vista sanitario, pero sí lo está pasando mal desde el punto de vista económico, y eso hay que ponerlo sobre la mesa, y por tanto las medidas tienen que ser muy ponderadas, porque primero hay que salvar la vida de los ciudadanos, pero también hay que salvar la economía de los ciudadanos, con lo cual la ponderación de las medidas. Y como decía, no podemos relajarnos, tenemos un problema, y es el problema de la falta de liderazgo en la respuesta sanitaria, la respuesta global y común de nuestro gobierno a esta pandemia. No es normal que los ciudadanos estén absolutamente confundidos con si tienen que vacunarse, con si no pueden vacunarse, con si es bueno vacunarse, con si es malo vacunarse. Estamos afrontando una guerra donde el enemigo viene con tanques y nosotros estamos discutiendo sobre cosas menores, confundiendo a nuestras propias tropas, confundiendo a nuestra gente y mandándolas a una guerra, como decía, sin herramientas, sin armas para hacer frente a ese enemigo que tan fuerte es y que tantas bajas se está cobrando y tantas vidas se está cobrando desgraciadamente. Con lo cual aquí lo que hace falta es una respuesta común y con un liderazgo común a la pandemia, una estrategia clarísima de vacunación, ya que los demás no se han puesto las medidas, no ha sido capaz el gobierno de España de plantear una estrategia de prevención del virus y de medidas para luchar contra él, pues al menos que no se confunda más a la gente, que no se cometan los errores que se están cometiendo, pues con la última semana, sobre todo con la estrategia de vacunación, que tanto daño están haciendo. Hay muchísima gente que duda si ir a vacunarse, que tiene incertidumbre, que tiene miedo. O sea, ya no es que tengas miedo a los efectos del virus, es que tengas miedo a ponerte un antídoto contra el virus, y eso solamente ha sido como consecuencia del clima de confusión y de caos que ha generado Pedro Sánchez, el Partido Socialista y su gobierno. Por tanto, hay que decirle a la gente que hay que, a los almerienses, que hay que luchar contra la pandemia, que hay que seguir atentos, que hay que seguir con mucha precaución y que hay que vacunarse todo aquel que le toque vacunarse. Ojalá a ti y a mí, que somos un poco más jóvenes, nos llamasen mañana para vacunarnos, pero sí decirle a nuestra gente mayor que no teman por la vacuna, que hay que intentar poner todos los medios para que el coronavirus, porque sin duda con esos efectos, esos 700 muertos, yo creo que si 1, 2, 10 o 100 vidas hubiéramos podido salvar gracias a la vacuna, bien estarían y hubiese merecido el esfuerzo. Y es que además de todo lo que estamos hablando, del tema de la confusión, de esa incertidumbre que se está creando por parte del gobierno de España con el tema de la vacuna de AstraZeneca, si sí, que si no, que primero de 60 a 65, luego de 60 a 69, no nos avala nada. Sabemos que la Agencia Europea del Medicamento está diciendo que sí, que se tiene que poner y que funciona perfectamente. 0,00004 o 7 de posibilidad de que te pueda dar de unas 25 millones de vacunas que se han puesto ya, me parece que son 300, 400 casos. Tampoco es una cosa que verdaderamente te haga que no te las puedas poner. Pero es que si encima de eso ponemos encima de la mesa también que nos faltan vacunas, porque tampoco el gobierno de España es capaz de garantizar el tope de vacunas, es imposible que tengamos campos de fútbol, tenéis todo lo que tengamos abierto para intentar vacunarse a toda la ciudadanía, pero es que nos falta la materia prima. Entonces, tenemos un presidente del gobierno que que se fue el verano pasado de vacaciones diciendo que hayamos superado el coronavirus. Se fue tranquilamente 15 días a pasar 7 a Tenerife, a Lanzarote, y otros 7 a Doñana, mientras que en España seguían muriendo decenas de personas todos los días. Porque se nos dijo que el virus ya había sido controlado. Salimos, lógicamente, todos el verano pasado a las calles, nos fuimos a las playas, nos fuimos a los chiringuitos, porque se nos dijo por parte de la máxima autoridad gubernamental en nuestro país, que es el presidente del gobierno, que habíamos superado el coronavirus. Y luego vino la ola de octubre y noviembre con esa mortalidad tan grande como consecuencia de esa relajación de las medidas y de esa falta de previsión y falta de seriedad en algo tan grave como es la lucha contra una pandemia global como la que estamos sufriendo, sanitaria como la que estamos sufriendo. Ha fallado las medidas de contención, han fallado las medidas de precaución, las medidas de aviso, las medidas de alerta,
y ahora está y el gobierno, después de haber dejado en manos de todo el mundo, menos de ellos mismos, menos de la autoridad, de la máxima autoridad gubernamental y sanitaria en el país, independientemente de las competencias delegadas que tengan las comunidades autónomas en materia sanitaria, en fin, después de haber desplegado y de haber dejado que la estrategia la tengan que llevar los presidentes de las comunidades autónomas, cada uno, independientemente en su territorio, y de que se nos ha dicho que habíamos vencido al virus, salió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para decir que íbamos a vencer al virus, a pesar no lo habíamos vencido ya, lo íbamos a volver a vencer, en este caso, gracias a la estrategia de vacunación del gobierno de España, que era quien iba a asegurar, y nos vendieron unos aviones cargados de palets con vacunas, con unas banderas muy grandes y con unos escudos muy grandes, con unos logotipos muy grandes del gobierno de España. Y eso ha sido lo único que ha hecho el gobierno de España, ponerle las pegatinas a esas vacunas, porque luego han empezado a faltar vacunas. Se ha producido una ruptura en la cadena de entrega de las vacunas a las comunidades autónomas, y como todos sabemos, cuando se pone una dosis, la siguiente hay que ponerla a un determinado periodo, y se han tenido que ver interrumpidas la incorporación de nuevos pacientes a la vacunación, porque había que tener una reserva muy grande para dar las segundas dosis a los pacientes que se habían vacunado de la primera, y no dejarle no dejar la mitad de la población ya vacunada sin la efectividad al 100% de la vacuna. Por tanto, ha sido todo un absoluto disparate y un absoluto desastre. Y ahora, ahora el disparate de confundir a la gente con los efectos secundarios que pueda tener la vacuna, con dar mensajes contradictorios y con meter miedo a las personas que ya de por sí tienen miedo al coronavirus. Todos los medicamentos, hasta una simple aspirina, tienen efectos secundarios. Claro, es que depende cómo expliquen las cosas a la gente, claro, las entienden de una manera u otra. Si tú dices que de cada 2 millones de personas va a haber 1 o 2 personas, que de esos 2 millones de personas puede ser que tengan efectos secundarios al administrarse la vacuna, esto habrá que complementarlo con que esa ratio es menor que la que sufren de efectos secundarios si te pones una ampolla de penicilina, que todos nos ponemos sin ningún miedo. O te tomas un paracetamol. Entonces, claro, a la gente que hay que explicarle las cosas, porque yo no soy licenciado en medicina, ni tú tampoco lo eres, y no tenemos por qué. Nosotros vamos y nos leemos el prospecto del medicamento cuando tomamos, y cuando le empezamos a leer los efectos secundarios, nos entran dudas de tomárnoslo. Todo. O cuando vas y firmas un consentimiento para que te empasten una muela. Que te puedes quedar tal. Vas al dentista a empastarte una muela y firmas un consentimiento que, como te fijas mucho, es que no te arregla. No pasas por el dentista. Con lo cual, hay que explicar las cosas bien explicadas. Y siempre decir, si es que está acreditado por la Agencia Europea del Medicamento, que en todo caso siempre será mejor vacunarse que no vacunarse, porque ese ratio, porque es más posible hoy que te infestes y que te mueras por coronavirus a que te dé un efecto secundario de la vacuna que tanto miedo le tenemos. Con lo cual, un absoluto descontrol, un absoluto disparate. Ni siquiera la estrategia de vacunación que se supone que ellos iban a hacer han sabido controlar. No. Y por tanto, lo único que han hecho ha sido generar más confusión. Como decía, un disparate de un señor que ahora ya lo ha fiado todo a los fondos europeos, no ha habido poner medidas para que la gente no se arruine, para que la gente no vaya al paro. Hoy tenemos 700.000 señores y señoras españoles que están sometidos a un ERTE, a un expediente de regulación temporal de empleo, que tienen que cobrar del Estado, y que sin embargo el SEPE, el Servicio de Empleo Estatal, está en absoluto caos. Y muchas de las prestaciones que se han otorgado no están llegando. Esta mañana oía a una señora que no ha ingresado ni un solo euro desde el mes de febrero, y eso depende de Pedro Sánchez personalmente. Bueno, pues mientras que el SEPE no funciona, mientras que los ERTE no llegan, mientras que las empresas se arruinan, mientras que los comerciantes no tienen una hoja de ruta clara, unas condiciones claras, y todo se cambia de la noche a la mañana como consecuencia del estado de confusión que nos ha generado ese estado de alarma que aprobó el señor Pedro Sánchez. Si eso le unimos la absoluta falta de criterio claro
de la autoridad sanitaria y del ministro, de la ministra de Sanidad en este caso, y del presidente del gobierno, pues tenemos que la pandemia una conclusión que la pandemia no se podía haber gestionado de ninguna manera, mucho peor que como lo ha hecho el gobierno de España. Por eso tenemos a un país que lidera las tasas de mortalidad en toda Europa y en todo el mundo, y por eso tenemos a un país que lidera la tasa de destrucción de empleo y de caída en el Producto Interior Bruto, de caída de riqueza nacional de toda la OCDE. Si es que incluso ni es capaz de reconocer el número de fallecidos que ha habido en toda España. Habla de 70 y tantos mil cuando va por 100 y pico mil fallecidos. Si ya no eres capaz de decir la verdad en ese sentido, ¿quién te va a creer a partir de esa situación? Y lo que más flagrante que es que aquellas personas que se han vacunado ya por primera vez de AstraZeneca, ¿ahora qué pasa con la segunda dosis? Y le preguntan a la propia ministra y dice la ministra, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a esperar un poco. ¿A qué vamos a esperar? ¿O es que sí, o es que no? ¿Se vacunan, no se vacunan? Si es que es más incertidumbre todavía. Es que esas cosas se estudian antes de lanzar un mensaje que provoque incertidumbre en la población. Tú a una persona que le has puesto una vacuna y que tiene que vacunarse la segunda dosis la semana que viene, ve que sus autoridades gubernamentales dicen que no sabemos si se puede vacunar, si se va a morir, si no se va a morir por la vacuna. No lo sé, vamos a estudiarlo. Pues genera una incertidumbre y un desasosiego, sobre todo además en esas personas que se han vacunado, que son las personas mayores, que tan mal lo están pasando, que llevan un año encerradas, soportando que en la etapa final, en la recta final de su vida, cuando más tranquilos deberían de estar, cuando deberían de estar disfrutando de sus nietos, de sus viajes, de su tiempo libre, de su ocio, están atemorizados. Si tú además del temor por el virus le introduces el temor por la desastrosa información que se da por parte del gobierno de España en cuanto a la estrategia de vacunación, pues sin duda hemos hecho muy mal negocio, hemos hecho una muy mala función que cualquier dirigente público debería de hacer, que al menos es el de, en esta época de incertidumbre, intentar no generar más confusión y más incertidumbre en los españoles. La última, Miguel Ángel, el último asunto, porque esta mañana el senador del Partido Socialista por Almería, Antonio Martínez, ha asegurado, leo literalmente, la apuesta del gobierno de Pedro Sánchez por la provincia, que es total, y que vuelve a poner a la provincia en el mapa de las inversiones nacionales, además de recuperar proyectos abandonados por el Partido Popular durante muchos años. Esto añadido permite a Almería avanzar en equidad con respecto a otros territorios e impulsar nuestra provincia desde el punto de vista económico y social. Según ha trasladado el senador socialista, el mapa de las actuaciones del gobierno de Pedro Sánchez en Almería refleja inversiones muy importantes prácticamente en todos los ámbitos, desde el ferrocarril, con las inversiones históricas en el AVE, pasando por actuaciones en carreteras, en materia hidráulica, las destinadas a restauración ambiental o aquellas que están abordando en el patrimonio histórico y cultural almeriense. Antonio Martínez Rodríguez, senador del Partido Socialista. Pues eso está muy bien. Lo que no he escuchado que haya dicho ni una sola actuación que esté en marcha para que los ciudadanos nos pongamos, o sea, veamos las máquinas. Yo lo que le puedo decir es que el gobierno tenía un proyecto de ampliación de la autovía 7 entre Almería y El Ejido, en concreto entre Almería y Roquetas, para hacer un tercer carril, y eso lo han eliminado de los presupuestos generales del Estado. Había la intervención también en esa misma autovía para hacer 3 nudos de enlace, uno en Almería, otro en Roquetas y otro en El Ejido, con la 7, y los 3 están eliminados de los presupuestos generales del Estado. Metieron una intervención en la desaladora de Villaricos para garantizar agua de riego a gran parte de nuestro campo almeriense, diciendo que iba a ser una inversión histórica, una inversión que viene, por cierto, hay que decirlo, es para arreglar una desaladora que construyeron en un río que se llevó una riada, que ya dijimos en su día que era un disparate. Bueno, han puesto en el presupuesto efectivamente el dinero. El otro día presentamos una pregunta a mi compañero Juanjo Matarí y yo mismo en el Congreso de los Diputados para ver cuándo se iban a iniciar las obras, ya que lo habían presupuestado para este año, y nos contestaron que todavía no están redactados los proyectos y que ya nos dirán cuándo empiezan a hacer el proceso de contratación de los proyectos, con lo cual probablemente hasta dentro de 3-4 años no haya obras en esa inversión, que seguro es una de las que se refiere el señor Martínez, para este año. O decir que el gobierno del Partido Popular abandonó las infraestructuras en Almería, pues yo le diría que las únicas obras que hay en Almería que ha tenido paralizadas el gobierno del PSOE son las del Puche, la del paso a nivel del Puche, la supresión y soterramiento del tren a la entrada de Almería, que las inició el Partido Popular y que ahora el otro día vino el ministro a ver cómo andaban, después de tenerlas paralizadas y ralentizadas durante un tiempo. Las del paseo marítimo de la ciudad de Almería, que el Partido Popular adjudicó, empezaron, y cuando llegaron el Partido Socialista al gobierno, paralizaron, y ahí están 2 años de parálisis de la obra
con las obras iniciadas, resolvieron el contrato y han sido incapaces en 2 años de resolver un contrato y de sacar una nueva licitación para que las obras continúen, teniendo en cuenta que el contratista abandonó las obras. Bueno, pues esos son los ejemplos que el señor Martínez se le ha olvidado dar. Además de lo bien que ha explicado, si nos pone nombre y apellido a las actuaciones que el Gobierno de la Nación ha hecho en Almería, los almerienses podremos valorar si es cierto o si no es cierto, y también recordarle que hay algunas que son de su competencia, que el Gobierno del Partido Popular, cuando gobernaba, empezó y que ellos han paralizado. Se me olvidaba la restauración de la estación de ferrocarril en Almería, también iniciada por el Gobierno de Mariano Rajoy y el ministro Íñigo de la Serna, paralizada, lleva ya 3 años en obra, para un plazo de 1 año y medio que tenía. Bueno, en definitiva. El Cañarete, ahí está. Bueno, el Cañarete preguntamos también precisamente la semana pasada si para este verano íbamos a poder circular por el Cañarete, y nos dijeron que no nos lo podían asegurar. Nosotros pedimos, además de que hagan un chapuz en el Cañarete, que lo abran para verano, porque si no se va a perjudicar muchísimo la gente de Almería y de Roqueta y de Algo Dulce en concreto, que transitan por esa carretera, que además se haga una actuación integral para que cada vez que llueve en Almería no haya que cortar el Cañarete como consecuencia de un desprendimiento. Y esto sin contar que algún día una roca pueda caer encima de un vehículo y tengamos que hablar de otras cosas. Por tanto, ni actuación integral, ni apertura del Cañarete, ni una sola actuación que el señor Martínez pueda decir con nombre y apellido que haya hecho el Gobierno de Pedro Sánchez en Almería. Buscarnos la ruina a todos los empresarios del sector turístico, a todos los hosteleros, teniendo en cuenta que la gestión económica de la crisis ha sido un absoluto desastre también en esta provincia, aunque bueno, eso es algo compartido con el resto de las 54 españolas. Miguel Ángel Castellón, diputado nacional del Partido Popular, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Almería. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.